siento obligado y espero que me perdonen, que yo no quiero amasacrar la lengua portuguesa. Desafortunadamente, por los años que invertí coleccionando lenguas semíticas, aún no he tenido la oportunidad de adquirir un conocimiento activo. Leo y trabajo textos portugueses, pero me avergüenza que no les pueda presentar esto en su lengua, me lo tienen que perdonar, ¿bien? Y de hecho, es que esto fue realmente improvisado, porque estando yo de viaje, me llegó el email, estoy en Boston, ¿por qué no nos vemos? Y yo, es que estoy ahora en España y en Portugal, y me pidieron que trajera esta presentación, y la logré imprimir en Mallorca, así que sin más ni más les compartiré un poco del trabajo que he estado haciendo en colaboración con algunos colegas en España, en Israel y en los Estados Unidos. Como les dijo el colega, trabajo en un departamento de literatura comparada. Me dedico sobre todo a estudiar la relación entre las lenguas semíticas y las lenguas ibero-románicas en el marco de la interacción entre judíos, musulmanes y cristianos. Y uno de los proyectos que he estado trabajando es una edición y estudio de una Biblia del siglo XV, que es un gran texto literario, una fuente histórica, una obra de arte, y de la que les voy a hablar. Traigo el texto para así no abrumarlos con temas improvisados, pero espero que todos por lo menos le puedan echar un vistazo, porque voy a hacer referencia a lo que mi amigo James Monroe llamaba el handote. Bueno, ahí tienen el handout, ¿no? No hay una Biblia en español, o en portugués, o en catalán, que tenga una impronta comparable en nuestras culturas, como la tuvo la King James en la literatura inglesa, o la Luther Bible para la cultura alemana, ¿no? Las Biblias romanciadas, vistas en su conjunto, constituyen, sin embargo, un episodio medular, un capítulo muy importante en nuestra historia literaria. Se conservan una mayor diversidad de traducciones de la Biblia al castellano, al portugués y al catalán que a otras lenguas europeas durante la Edad Media. Mucha mayor diversidad que las traducciones que se conservan en anglo-normando, en Mittelhochdeutsch, en francés antiguo. Apenas constituyen una fracción de las que debieron hacerse. Tenemos las sobrevivientes afortunadas de las hogueras inquisitoriales y de las muchas Biblias que fueron destruidas en el siglo XVI en adelante, en manos de la Inquisición. Algunos de estos romanciamientos, como son en el lado hispánico la General Historia de Alfonso X, o como la absoluta mayoría de las Biblias portuguesas medievales que se conservan, casi todas esas Biblias eran traducciones hechas del latín a partir de la Vulgata de San Jerónimo al español, al portugués o al catalán. Este es el caso típico en el resto de Europa. El grueso de las Biblias vernáculas que se conservan son traducciones hechas de la Vulgata de San Jerónimo. Sin embargo, y es aquí quizás el hecho diferencial por el lado castellano, la mayoría de las Biblias hispánicas medievales que se conservan, y tenemos por lo menos unas 8 o 9 traducciones distintas documentadas en más de 12 códices, casi todas son traducciones castellanas, no del latín, sino del hebreo. Traducciones hechas directamente del hebreo y el arameo. Los manuscritos que se han preservado son casi todos del siglo XV, están transcritos en letra latina y fueron traducciones hechas por judíos para beneficio de cristianos. Cristianos que en el siglo XV le tenían cierto aprecio, cierto anticipo
de ese amor por la veritas hebraica que sería tan importante ya para el siglo XVI, ¿no? Sobre todo nobles, muchos nobles, en este caso nobles castellanos, que tenían algún interés en la Biblia y que recurrían a los judíos de sus cortes para que les preparasen estas traducciones y así satisfacer sus pruritos intelectuales. Hay muchos mecenas cristianos a lo largo del siglo XV que patrocinan proyectos de colaboración entre judíos y cristianos, obras que vienen a engrosar sus bibliotecas, ya sea obras originales o traducciones, no solo de Biblias, hay traducciones de textos científicos, hay traducciones de literatura historiográfica. La traducción más antigua que se conserva de Moreja Nebuchim, en la Guía de los Perplejos de Maimónides, la traducción vernácula fuera del latín, la primera es castellana, de Pedro de Toledo, primera mitad del siglo XV, ¿no? Aún siendo patrocinadas por aristócratas cristianos, estas Biblias romanciadas hunden sus raíces en una tradición intrajudía. Es decir, que obviamente entre los judíos en la península ibérica ya se solían hacer traducciones de la Biblia hebrea al vernáculo. Y tenemos testimonios muy importantes sobre la existencia de esas traducciones para uso judío. Claro, para un historiador de la literatura nos interesa porque muchas de estas traducciones representan los primeros balbuceos de nuestros vernáculos como instrumentos de prosa literaria, ¿no? De una prosa importante, acrisolada a lo largo de varios siglos en este acervo frondoso. Y entre estas Biblias está la que estoy trabajando, y tienen algunas muestras en el handout, que es la Biblia de Moshe Arrayel. Es la cumbre cuatrocentista de esta tradición. Y tiene una historia, es la primera Biblia de estilo rabínico que se conserva en un romance en un vernáculo europeo, no solamente en la península ibérica. Y tiene una historia bastante fascinante. Entre 1422 y 1430 tenemos un rabino, Moshe Arrayel de Guadalajara, y este rabino preparó una traducción íntegra de toda la Biblia hebrea, acompañada por un comentario exegético a instancias de don Luis de Guzmán, un aristócrata prominente en Castilla, era el maestre de la Orden de Calatrava. Claro, la historia, este aristócrata le hace llegar una misiva al rabino. Rabino Arrayel, me enteré que usted es muy sabio, me gustaría que usted me preparara una traducción de esta Biblia y que la acompañara con glosas para yo enterarme de cómo los judíos interpretan la Biblia. Le hizo llegar esta petición a través de un primo suyo, un franciscano, Fray Arias de Encina, ¿no? Él se profesa interesado en tener una Biblia traducida, comentada e ilustrada para fines devocionales. Arrayel recibe la carta y al principio dice que no. No, eso es muy problemático. Mire, yo no quiero que usted se vaya a ofender conmigo. Los judíos, los cristianos, tenemos formas muy distintas de interpretar la Biblia. Yo no quisiera que estas discrepancias teológicas fueran a incomodarlo. Además, usted quiere que esta Biblia tenga ilustraciones. A nosotros los judíos eso no nos interesa mucho, tenemos ciertos escrúpulos. Han sido unos años muy duros para las comunidades judías en la península. Claro, él le escribe en 1422, 8 años después de la disputa de Tortosa, que dio pie a la conversión forzosa de muchos judíos aragoneses, ¿no? No le entusiasmaba por escrúpulos religiosos, por involucrarse con una idea ilustrada, etcétera, etcétera. Pero Luis de Guzmán no acepta la repulsa. O como dijeron en El Padrino, an offer that he could not refuse, ¿no? Así que le dijo, no te preocupes, yo estoy interesado, no me voy a ofender, no te inhibas. Yo sé que hay discrepancias entre judíos y cristianos, pero incluso en esas materias tengo al primo Arias y él puede suplementar
tus comentarios judíos con las glosas cristianas correspondientes. Estoy genuinamente interesado en cómo los judíos interpretan la Biblia. Y añade, sobre todo, me interesa saber la perspectiva de los judíos modernos, aquellos que no figuran en Nicolás de Lira. ¿Les suena el nombre de Nicolás de Lira? ¿Lo conocen? Fue un franciscano, siglo XIV, escribe un comentario latino a la Biblia en el que le saca provecho a la exégesis hebrea, sobre todo la figura de Rashi. Era una figura muy conocida en la península ibérica en el siglo XV. Fue además tema de controversia. Hubo un judío, Pablo de Santa María, que había sido rabino de Burgos, se convierte al cristianismo y se convierte en obispo de Burgos, y el rabino que se hizo obispo no le caía bien Nicolás de Lira y escribió una crítica feroz a las postilas de él. O sea que era un tema de controversia, y Luis de Guzmán, o por lo menos sus asesores, tenían conciencia de que la exégesis judía desempeñaba un papel en el marco de los estudios bíblicos incipientes. Nada, Arrayel acepta. No, he couldn't refuse. Cumplió cabalmente con la encomienda del maestre y le dedicó 8 años de trabajo. De 1422 a 1430 estuvo trabajando en estrecha colaboración con el supervisor franciscano. El fruto de estos esfuerzos, una traducción espléndida, es un monumento literario de la prosa española del siglo XV, acompañada por 6.327 glosas exegéticas, 6.327, un comentario extenso, ¿no? Espigadas en su mayoría de la comentarística rabínica y de la comentarística medieval, y engrosadas selectivamente con materia cristiana. Porque el fraile, cuando llegaban a esos pasajes un poco más espinosos, donde los judíos y los cristianos discrepaban, aporta material exegético cristiano. El códice final se completa después de 1430, fue examinado por un dominico, fue examinado por los hermanos de orden de Fray Arias en un convento en Toledo, y tienen el texto bíblico con el comentario y las ilustraciones en 515 folios. Es realmente un texto lujoso, un códice hecho con gran esmero. Tiene más de 300 ilustraciones, y muchas de estas ilustraciones, de estas iluminaciones, también plasman motivos judíos imbricados con los cristianos en su repertorio visual. De nuevo, es un elenco visual de carácter inédito en la historia premoderna, tanto judía como cristiana, de las Biblias iluminadas, ¿no? El que tengan, a pesar de que él al principio profesaba ciertos escrúpulos por razón religiosa, pero obviamente tuvo que consultar con los ilustradores, porque tienen temas exegéticos que no se originan en la exégesis cristiana. ¿Cómo es la traducción? Y ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? La traducción es bastante fiel, grosso modo, a la Veritas hebraica. Es una traducción escrupulosa, muestra un dominio exquisito del sentido literal de la Biblia, de su ipsísima verba, pero algo importante, no es un calco. ¿Saben lo que es un calco? No es una traducción calco, no intenta reproducir de forma hiperliteral la morfología o la sintaxis del hebreo, que es una de las opciones adoptadas, por ejemplo, por los sefarditas en el siglo XVI. Si han visto la Biblia de Ferrara de 1553, esa famosa traducción bíblica es muy literal. Incluso intenta traducir palabras que son intraducibles. Hay la partícula et en hebreo, que designa el objeto directo, y traduce el et con a sistemáticamente, ¿no? La traducción de Arrayel no es hiperliteral. Él nos obsequia no una traducción excesivamente ad literam, sino una perífrasis ad sensum, ¿no? Una traducción flexible que trata de reproducir el sentido, con una prosa depurada
que no se ciñe de forma servil a cada arruga del texto. Y además es una prosa marcada por la tradición exegética. Eso lo veremos en un momento con los ejemplos. O sea que él traduce según él entiende el hebreo, lo parafrasea para que sea más fluido en castellano, pero además las interpretaciones judías de la Biblia se reflejan en cómo interpreta y cómo traduce. O sea que la traducción recoge motivos exegéticos, ¿no? Tiene ciertas predilecciones lingüísticas, es realmente un tesoro para el lingüista, y parte de mi trabajo es en colaboración con un amigo en Palma de Mallorca. Me dicen en Boston que yo voy a Palma de Mallorca de vacaciones todos los veranos. En Puerto Rico tenemos mejores playas. Yo no voy a Palma para irme a la playa, me voy a trabajar. Pero a este colega le interesa por razones lingüísticas, ¿no? Por razones lingüísticas, porque es un tesoro de lexicografía medieval y tiene un estilo muy reconocible. Y veremos un pasaje que refleja su talento como escritor, ¿no? Además de la traducción, tenemos sus glosas, ¿no? Sus comentarios. Y no sé si han visto Biblias medievales que suelen tener el texto en el medio, rodeado por los comentarios, las postilas, ¿no? Pues también en el caso de Arrayel tenemos estas 6000 glosas, algunas muy largas, casi enciclopédicas, y nos dan un retrato revelador de la formación de Arrayel y de sus predilecciones intelectuales. Sus fuentes, bueno, ahí él trabaja toda la literatura clásica rabínica, el Talmud, texto central para la vida religiosa judía, la literatura llamada Midrash. ¿Les suena el nombre Midrash? Midrashim. No Mishnah, porque la Mishnah es la base del Talmud. La Mishnah son tradiciones que sirven para la codificación de la ley judía. Pero también el Midrash es un estilo de exégesis, de exégesis imaginativa, que se centra en detalles del texto. Y hay varias obras que forman parte del género. Por ejemplo, Midrash Rabbah, un texto muy importante de esta literatura y que Arrayel conocía muy bien y lo cita. A veces se refiere al Midrash como las fabliellas judaicas, es el término que usa, como traducción del hebreo Agadot, ¿no? El Bereshit Rabbah, Midrash Tanhuma. También cita a los comentaristas medievales, muchos que son nombres importantísimos para los que hacen estudios hebreos. Rashi, Abraham ibn Ezra, Nachmanides, Kimhi, Gersónides, Tur. Tiene además, claro, muchas referencias a Aristóteles. Él conoce el corpus aristotélico al dedillo y a Maimónides, porque Arrayel muestra una sensibilidad un tanto racionalista al acercarse al texto bíblico. Se identifica con el racionalismo maimonidiano, sobre todo con Maimónides, el gran filósofo judío, hizo una crítica filosófica de el Midrash, y a veces Arrayel se hace eco de estas críticas en su comentario. También conoce la tradición médica, hay muchas referencias a la medicina de la época, hay referencias a la astronomía, a la astrología e incluso a la cábala, aunque de un ángulo crítico, y veremos un ejemplo de la cábala, ¿no? Y además hay añadidos cristianos. Los añadidos cristianos crean que esto es fascinante. Estamos hablando del siglo XV. Estos son unas décadas después de los pogroms de 1391, medio siglo antes de la creación de la Inquisición española. Tenemos un diálogo sobre la página entre el rabino y el fraile, entre San Agustín y Nachmanides. Ahí se cita a San Agustín, a San Jerónimo, a Santo Tomás de Aquino. Es un diálogo muchas veces respetuoso, aunque no está exento de tensiones, y que reconoce divergencias entre el judaísmo rabínico y el cristianismo latino. En todo caso, tenemos una obra extraña, ¿no? Y fuimos muy afortunados en que sobreviviera. Esta obra que estoy trabajando con mis amigos, claro, acaba en 1430. No nos consta que Luis de Guzmán estuviera presente cuando él la entregó. Hay en la Biblia una ilustración maravillosa
que representa a Moshe Rayel con su Biblia, rodeado por los miembros de la Orden de Calatrava y don Luis de Guzmán, mi querido homónimo, sentado en un trono. Pero claro, esa escena nunca se dio porque él estaba en una guerra contra los infantes de Aragón. Sabemos que esa Biblia estuvo en el Alcázar de Segovia en la época de Enrique IV. Sabemos que esa Biblia estuvo en la biblioteca privada de Isabel la Católica. Consta en el inventario que hizo el repostero de cama de los libros que estaban en su recámara. Le perdemos el rastro en el siglo XVI. Y de momento reaparece, y no les voy a contar los detalles para que no se me aburran, pero entre 1618 y 1624 esa Biblia saltó de mano en mano como una papa caliente. Estuvo ahí, se la pelearon los Jerónimos del Escorial, los dominicos de Valladolid, el predicador real de Felipe IV, un jesuita que se la llevó a su estudio porque quería trabajar sobre el Cantar de los Cantares, otro que dijo déjame leerla y se la devolvió al inquisidor porque era una lectura muy pesada y dificultosa. Dice, esto es muy difícil, muy duro. Y finalmente, en 1624, otro inquisidor se la obsequia al conde duque de Olivares, y en 1688, a través de un matrimonio, esta Biblia se viene a incorporar al patrimonio de la Casa de Alba en el Palacio de Liria en Madrid. Muchos scholars suelen llamarle la Biblia de Alba. Yo, en honor a un amigo que falleció, rehúso llamarle la Biblia de Alba, porque eso no debiera estar en manos de la Casa de Alba. Y gracias a Dios que no tuve que ir a hablar con Cayetana para pedirle permiso. Ahora tengo que hablar con el hijo, a ver qué me dice. Pero que en paz descanse y Dios la tenga en su gloria. Pero en la edición decimos Biblia de Ragel para honrar al traductor y al comentarista, ¿no? Que fue el arquitecto material de esta obra. Claro, en los últimos 4 años yo me he estado reuniendo, me estuve con 3 amigos, un colega de las Baleares, otro de Madrid, un hebraísta recién fenecido, Ángel Sáenz Vadillos, y entre los 4 comenzamos a colaborar con la creación de este texto, ¿no? Estábamos editándola, anotándola y haciendo un estudio de conjunto sobre esta Biblia como fuente histórica, como obra literaria, como artefacto artístico, como documento sobre la relación entre judíos y cristianos en este periodo. Yo estuve en mi casa como un monje sentado, tengo allí a Ragel, tengo la Biblia hebrea, tengo el texto latino de San Jerónimo, tengo los 70 en griego, tengo el tafsir árabe de Saadia, tengo los targumim arameos, tengo en una página web las otras Biblias medievales y voy verso por verso, verso por verso. Por lo menos en Puerto Rico me encerré. Si han oído la canción esta que me tiene loco, el Despacito, que eso ha sido como un earworm, como dicen los alemanes, porque me ha perseguido por Portugal y España. Yo me quedo en un apartamento frente al lugar donde rodaron el video. En el viejo San Juan yo me quedo en la calle Norzagaray, y al pie de la Norzagaray está el paseo del barrio La Perla donde hicieron Despacito. Pues mientras estaba ya Daddy Yankee cantando Despacito, yo estaba arriba en un balcón escribiendo sobre Rayel con todas estas Biblias. No es un chiste, esto no es un chiste. Me quedo en la calle Norzagaray, en el viejo San Juan, a la orden todas las navidades por 5 semanas y me pongo a escribir con el Atlántico enfrente. Y les digo hola a los portugueses desde allá. Pues nada, hemos estado trabajando en este proyecto conjuntamente, haciendo un estudio de la traducción, un estudio de las glosas y, claro, estamos haciendo la edición en español antiguo. Las anotaciones las estamos haciendo en inglés para beneficio de los hebraístas que no saben español, lo cual es un poco extraño, 3 españoles y un puertorriqueño escribiendo en inglés para beneficio de los israelíes, pero así van las cosas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer rápidamente? Sencillamente 3 botones de muestra de lo que nos ofrece esta obra. Tienen ahí varios textos. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo tiempo tengo? Que tampoco quiero que se me derritan aquí con el calor. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que hay en este texto. Son 3 ejemplos entresacados del Génesis.
El primero es sencillamente para ilustrarles qué es el Midrash y cómo Arrayel maneja el Midrash. El segundo, para que vean un poco cómo estas glosas iluminan la relación histórica entre judíos y cristianos. Y el tercer ejemplo, para que vean a Arrayel como escritor. ¿Okay? Uno sobre el Midrash, uno como fuente histórica y otro por su valor literario. Y el primero que les traje aquí es de el Génesis 42:1. Y ven ahí el primer verso, ¿no? Vio Jacob que había cibera en Egipto. ¿Saben lo que es cibera? Eso tampoco es ¿ah? Sí, es como trigo, grano, sí, alimento, ¿no? Exactamente. Vio Jacob que había cibera en Egipto. Este verso se inscribe en un momento importante en la historia de José. Hay una hambruna devastadora que aflige a todo el Oriente Medio, lo que José ya había predicho al interpretar los sueños premonitorios del faraón, ¿no? Y los mismos israelitas que se encuentran faltos de pan en Canaán están sufriendo. Jacob se entera de que hay grano almacenado en Egipto y manda a sus hijos para apertrecharse de víveres, ¿no? Esta glosa, tenemos aquí la traducción y tenemos la glosa que nos confronta con el tema del Midrash. ¿Qué es el Midrash que mencioné antes? El Midrash es un corpus de comentarios rabínicos sobre la Biblia. O más que un corpus, es un estilo de interpretación. Es un estilo de interpretación que unifica textos muy diversos, cuentos, sermones, poemas, comentarios, todos abocados a dilucidar versículos individuales de la Biblia. Los Midrashim se inspiran en una convicción rabínica. Se inspiran en la convicción de que en la Biblia nada es superfluo, de que el texto hebreo está divinamente inspirado y por consiguiente todas sus palabras, los ipsísima verba de la Biblia, están preñados de sentido. Cada palabra, cada frase, cada letra, cada puntito o moción diacrítica, incluso lo más nimio. Hay un estudioso que dice que los rabinos creían en the linguistic omnisignificance of the Hebrew Scriptures, ¿no? La omnisignificación de la Biblia. O como decía Séneca, ¿no? Transcurramos solertísimas nugas, ¿no? Pasemos por alto estas sutiles menudencias. No hay menudencias para los Midrash. En el Midrash todo tiene sentido. Es la razón por la que le interesaba tanto a ciertos círculos de crítica literaria. Cuando Hillis Miller hizo este gran congreso en Yale sobre el Midrash e invitó a Derrida, que hablara sobre Shibboleth, es este aspecto del Midrash el que le interesaba. Esta noción de un texto preñado de sentidos, ¿no? Cualquier irregularidad en el texto, cualquier repetición, cualquier juego de palabras, todo se percibe como un dispositivo al exégesis, ¿no? Y claro, los autores del Midrash abordan la interpretación con gran imaginación. Ven sentido en todos los vericuetos, en todos los entresijos, y tienen esta materia narrativa, escriben unos cuentos bellísimos de carácter imaginativo que responden a estas provocaciones lingüísticas en el texto, ¿no? Estas fabliellas que les decía. Y aquí tenemos, claro, una combinación de distintas explicaciones, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí. La primera, ¿qué significa vio Jacob que había cibera? La primera respuesta que ofrece es una muy filológica. Jacob no estaba en Egipto para que viese cómo había cibera. Jacob no estaba allí, ¿no? La ley había de decir, la ley debió decir, oyó decir Jacob, mas no ver. Y esto escribió Ibn Ezra. Ibn Ezra, como saben, quizás es un gran judío, siglo XII, fue un lingüista, fue un intérprete de la Biblia, e Ibn Ezra lo explica lingüísticamente. Él dice, aquí el problema significa la palabra vio. Vio Jacob. ¿Qué quiere decir ver? ¿Cuál es el sentido de ver? En hebreo. ¿Aquí alguien sabe hebreo? ¿Tengo algún hebraísta?
Ani Roxana da very Britain. No les puedo hablar en portugués y les puedo hablar en hebreo. Qué horror, vergüenza a mí. Ok. Vayaré Jacob que Yesheber de Mitzrayim. Y vio Jacob que había grano. Claro, la pregunta que le interesa aquí al rabino es, ¿qué quiere decir ver? Vellará. ¿Cuál es el sentido exacto de ver? Porque claro, Jacob está en Canaán, el grano está en Egipto. ¿Cómo pudo verlo? Es la pregunta que estaría un rabino. ¿Cómo lo vio? Pues aquí Ben Ezra, ¿qué dice? Nada, pues cuando dice ver, es que oyó, se enteró por el oído de que había grano. Es una explicación muy lingüística, ¿no? Es una forma de sinestesia, dice que ver es lo mismo que oír, que es la misma explicación que se recoge, por ejemplo, en la Vulgata. Si ven en la Vulgata en latín, ¿cuántos saben latín aquí? Un poquito más, ¿no? Audiens autem Jacob, quod alimenta venderentum in Egipto. Audience, oyendo, ¿no? El hebreo dice yará, pero Jerónimo, al igual que Ben Ezra, lo interpreta filológicamente. Eso sencillamente es una referencia a la percepción, ¿no? Luego, la segunda opinión, que no la voy a comentar ahora porque no quiero abusar de su paciencia, es una explicación mitráshica que se da en el Midrash Rabbah. Una explicación según la cual Jacob tuvo un momento de profecía, ¿no? Una visión profética. Y la tercera, esta es la que quiero comentar al final del texto. Otros dicen que un río de Egipto a Canaán iba, y Yosef, sintiendo que sus hermanos y padre en persecuciones de pan serían, que echara por el río pajas con espigas, y llegaron a Canaán. Jacob, como las vio, luego dijera, por aquí veo yo, que es cibera en Egipto. Y por tanto, dice el texto, vio Jacob que había cibera. Claro, ¿qué es lo que dice esta tercera explicación, no? ¿Cómo es que Jacob vio? Bueno, pues que Jacob, que José, según esta explicación legendaria, cuando ve que hay hambre, se recuerda de su familia y piensa, pobre papá, pobres hermanos, estarán pasando hambre, quiero que se enteren de que tenemos alimento en Egipto. Entonces agarra algunas espigas de trigo, las pajas, las tira al río, el río se las lleva flotando, y cuando Jacob ve la paja flotante en el río, se entera de que hay alimento en Egipto, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde se sacó esa explicación a Rayel? Claro, esa explicación es extraña. No figura en ninguna fuente rabínica clásica. No está en los Midrashim. Tampoco aparece, no sé si saben que en el Corán, por el lado musulmán, también se cuenta la historia de José, la Sura 11, Sura Yusuf. Y hay leyendas exegéticas compartidas entre judíos y musulmanes que se recogen en su literatura extracoránica, pero tampoco está ahí. De hecho, ese río no existe. La idea de que haya un río que va desde Egipto hasta Canaán ininterrumpidamente no existe. No hay tal río. Es un río imaginario, un río que no existe en la geografía. Hay leyendas, para los que les interesa el romancero, hay leyendas sobre el río como portador de mensajes. Por ejemplo, en Burgos, la leyenda de la condesa traidora incluye referencias al río como portador de mensajes. Pero lo que me interesa en este caso es que Rayel documenta una explicación mitráshica. Esto es una respuesta mitráshica a la pregunta del texto. Vellará Jacob que Yesheber be Misraim. ¿Cómo vio Jacob que había alimento en Egipto? Vio las pajas flotantes en un río imaginario, pero vio las pajas flotantes, ¿no? Y claro, esa leyenda mitráshica, él es el primero que la atestigua. Para un historiador es interesante ver que la primera documentación de un midrash está en una fuente hispánica, y fue muy popular porque después se recoge en la literatura española del siglo de oro. Hay muchas obras de teatro sobre la historia de José, obras de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, Carvajal, y todos ellos, y tienen ahí
varias muestras al final, ¿no?, de esa leyenda, ¿no? Por ejemplo, de Lope de Vega. Y entre tanta confusión me han dado nuevas que Egipto está todo su distrito fértil en esta ocasión. Partid, hijos, a comprar trigo, partid, aunque sienta vuestra ausencia que a la cuenta allá debe sobrar, pues acá nos traen señales los ríos que de allá vienen. Lope de Vega, que no sabe nada de los orígenes judíos, la cita. Y lo cita también Sor Juana Inés de la Cruz. Tienen aquí, esto ya estamos con Sor Juana Inés de la Cruz en México, en la época colonial. ¿Qué es esto, hijos? ¿No escucháis estos míseros lamentos de nuestra pobre familia, que entre lastimosos ecos perece al duro cuchillo de la sequedad del tiempo? Pues ¿por qué tan negligentes habéis de ser que, sabiendo que venden trigo en Egipto, no iréis allá y con dinero redimiréis la desdicha de la falta de sustento? Pues demás de la noticia, tenemos indicio cierto en las corrientes del río que viene de pajas lleno. O sea que esto se convirtió en un motivo transmitido oralmente. Hace unos años yo estaba trabajando en el Vaticano con textos hebreos y textos sefarditas. Con una amiga italiana encontramos un poema sobre José medieval, escrito en español con letras hebreas, un poema que se escribe en el siglo XV, y después en el XVI un judío que se convierte al cristianismo se ingresa en una escuela para conversos fundada por San Ignacio, deja sus fondos hebreos y deja allí un poema que también tiene la misma leyenda, que es el que está arriba, las coplas de Joseph. Jacob en esa tierra, allá donde estaba, al río se fuera y las aguas miraba. Mucha paja viera que en el río andaba, esta paya fuera que derramó Joseph. O sea, una leyenda rabínica asociada con esta gran historia bíblica, que no se documenta en fuentes hebreas, pero que vino a engrosar la literatura judía medieval y las obras clásicas del siglo de oro. Ese es mi primer ejemplo. El segundo, rapidito, que no quiero... Uy, ¿cuánto tiempo tengo? O brinco, entonces, bueno, solamente voy a hacer el segundo ejemplo y brinco el tercero entonces, solo un solo ejemplo más. El tercero que le iba a hacer es el de Adán y Eva y la serpiente como alcahueta, que es más literario. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Quieren uno sobre Judá y el onanismo o quieren uno sobre la alcahueta y Adán? Ay, no hay consenso aquí ahora. ¿Cuál? El de Adán, entonces, el de Adán y Eva. Bueno, pero pues es dudas. Ok, bueno, sí, porque es que el de la cábala, claro, lo que le iba a resumo el de la cábala sin discutirlo y hago el de Adán entonces. El segundo ejemplo que tienen aquí, rápidamente, este no lo voy a leer, sencillamente lo explico y brinco al de Adán, es el famoso pasaje de Judá y Adán. Dicho Judá a Onán, avuélvete con la mujer de tu hermano y acuñádala y confirmarás generación a tu hermano. No sé si se recuerdan que en el Génesis está la historia de que Judá tenía 3 hijos. Uno de sus hijos se casa con Tamar, pero hace algo muy malo y Dios lo mata. Luego, Onán, el segundo hijo, se casa con la viuda para satisfacer el mandamiento del levirato. Hay un mandamiento bíblico según el cual un hermano tiene que desposar a la viuda de su otro hermano para procrear descendencia. Onán famosamente se abstiene de tener relaciones con la esposa, el onanismo bíblico, y Dios lo castiga, ¿no? Y claro, una de las preguntas que se hacían los rabinos es cuál es el sentido trascendental de este coitus interruptus, ¿no? Y lo que pasa es que los cabalistas, hay unos cabalistas que lo interpretan como una alusión esotérica a la reencarnación. Que el gran pecado de Onán es que al no tener relaciones con Tamar, no permitió que el alma flotante de su hermano se reintegrara al mundo de los vivos a través del hijo. No permitió, una idea un poco extraña, ¿no?, de que si Onán y Tamar hubieran tenido un hijo, el espíritu de Er habría entrado nuevamente al mundo de los vivos. Es una interpretación cabalística muy esotérica.
Ar-Rael, en la glosa, que no voy a leer, la explica minuciosamente, cómo los cabalistas tienen estos símbolos extraños, el árbol de las almas flotantes, el concepto de Gilgul Eibur, las palabras hebreas para reencarnación e impregnación, y explica con lujo de detalles este tema cabalístico. Y después de explicarlo, claro que para Luis de Guzmán esto flew above his head, algo que no iba a entender, ¿no? Entonces dice, pero cuando yo no puedo tragar las dichas opiniones, después de explicarlo, dice, yo no creo en eso, porque eso no hace sentido teológicamente ni filosóficamente. Y lo que me interesa es que, claro, Ar-Rael en ese momento le explica a don Luis, este noble cristiano, una disputa interna dentro del judaísmo. No se inhibe. Comparte con él un debate interno sobre un tema delicado, porque la cábala, la reencarnación, es el tipo de ideas que usaban muchos polemistas cristianos para acusar a los judíos de ser irracionales, ¿no? Pero ahí Ar-Rael se asincera y se atreve a explicarle a don Luis este debate interno en el judaísmo del 15 sin ningún tipo de inhibiciones. Y es la parte que me interesa históricamente, ¿no? Que tuviera la capacidad de introducir conflictos internos en el judaísmo. Pero ya que no quieren hablar sobre el onanismo, vamos a ver el tercero rápidamente. El último ejemplo que tienen aquí es para que vean a mi amigo Ar-Rael como escritor. Claro, y esto, lo que me interesa aquí, como les dije al principio, en el castellano las traducciones bíblicas figuran entre las primeras obras en prosa. En el caso portugués es un poco, bueno, como sabemos muy bien, el cubano conoce muy bien este tema, ¿no? De que tenemos muy pocas muestras supervivientes de las traducciones bíblicas portuguesas en la Edad Media. Y por ende no tenemos una idea tan clara del papel que desempeñan en relación con la evolución de la prosa portuguesa. En el caso castellano, Alfonso X, que es uno de los grandes promotores del castellano como lengua de cultura, incluye toda una traducción de la Biblia en su general historia. Y me interesaba ver, claro, cómo es Ar-Rael como escritor. Y él es un escritor muy sofisticado. El ejemplo que les doy, se los leo, es del Génesis 3:4, que es una leyenda rabínica sobre cómo la serpiente pudo engañar a Eva. Y aquí viene la glosa. La serpiente, dicen que empuchara a Eva en guisa de que tocasen el árbol. Quiere que toque el árbol. He díchole, ves aquí, doña Necia, que ya tocaste en el árbol, y no murieste, menos moriredes por el comer del árbol. Y que Eva respondiera a la serpiente, esto no es a mi prueba para el no morir, que el Señor dicho, en el día que de él comieres, morirás. El día aún pasado no es. Y que entonces respondiera la serpiente, oh, qué bien dices, amiga, a según tú dices, condenada a muerte eres, pues la muerte no se te excusa. El comer del árbol no dudes que sobre negro no tiñe tinta. Entonces tú verás que bien así, como no por el tocar muriestes, menos por el comer moriredes. De que así comiera con este enducimiento, ella comiera y a su marido diera. ¿Qué pasa aquí? What is happening here? Bueno, la pregunta, y nadie se rió, así que voy a tener que, qué pena, es que ahí creo que el humor se quedó enterrado en el texto, nadie se rió. Se supone que ven todo lo que puse en negritas, todo eso que está en negritas eran como claves como en la televisión cuando ponen para que la gente aplauda, ¿no? Pues ese es el momento en que la gente se iba a estar riendo, porque son añadidos de Ar-Rael. La pregunta que se plantea Ar-Rael, ¿cómo pudo la serpiente convencer a Eva de que transgrediera la prohibición divina, ¿no? ¿Cómo la convenció? ¿Cómo la engañó? ¿Cómo pudo seducirla? Bueno, de nuevo, hay muchas elaboraciones literarias
en clave misógina. Este es uno de los textos claves de la misoginia medieval, ¿no? Del sexismo medieval. La susceptibilidad, la inocencia de una Eva vanidosa a los halagos de la serpiente. Lo ven, por ejemplo, en el libro 9 de Paradise Lost, en Milton, ¿no? Pero aquí la explicación que se ofrece es una explicación rabínica distinta y que tiene su origen en un problema verbal. Y este es el problema verbal. Tienen ahí dos textos bíblicos que le dieron que pensar a los rabinos. El primero, y ordenó Yahvé Dios al hombre diciendo, esto ya es una traducción moderna, ¿no? De todo árbol del vergel puedes comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Okay? En el Génesis 2 se prohíbe que coman del árbol, ¿no? La prohibición clásica. En el Génesis 3, fíjense lo que le dice la Eva a la serpiente. No sé si se han fijado en el texto bíblico. Y contestó la mujer a la serpiente, ya comemos del fruto de los árboles del vergel, mas respecto al fruto del árbol que está en medio, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. ¿Cuál es el problema entre un versículo y el otro? Tocar, ¿no? Dios le dice, no comerás. Eva dice que le dijeron, no coma ni toques, ¿no? Y esa es la pregunta que se hacen los rabinos. ¿Por qué Eva parece añadir aquí una prohibición que no era parte del mandato divino original en Génesis 2? Pero los rabinos, este es el tipo de cosillas que les fascinaban. Y hay distintas explicaciones. Una, por ejemplo, de Abot Rabbanatán, que Eva le contó a Adán lo que Dios había dicho, y Adán, por ser tan desconfiado, le añadió la parte de no tocar, ¿no? Claro, el que Eva creyera erróneamente que Dios también le había prohibido tocar, es de lo que se aprovecha la serpiente para engañarla, según esta explicación, ¿no? Que la serpiente oye a Eva añadir algo que no es parte del original y usa eso como un truco para engañarla, ¿no? La explicación de Arrayel se origina en un texto hebreo. Ahí tienen el texto y tienen mi traducción, pero la puedo omitir. Claro, lo que hace Arrayel es precioso. Él coge un texto exegético y lo convierte en un drama, en un diálogo. Claro, ¿cuál es la historia? La serpiente le dice a Eva, toca. Eva toca el árbol y no se muere. Entonces la serpiente le dice, bueno, ya que tocaste el árbol y no te moriste, pues para eso come. Y entonces, claro, Eva le dice, pero bueno, es que Dios dijo que habría que esperar hasta el final del día. Y entonces la serpiente dice, bueno, si te vas a morir de cualquier forma, para eso pruébalo, ¿no? Y eso es lo que hace. Ese es el drama psicológico que se imaginan los rabinos, ¿no? Pero Arrayel usa esta fuente. Lo que es bonito cuando uno compara el hebreo con el español es lo que él hace para inyectarle vida a las palabras. La serpiente aquí adquiere una personalidad propia, pero tiene unas señas de identidad. La serpiente, en manos de Arrayel, tiene una personalidad lingüística que cualquier admirador o estudioso de la literatura medieval reconocería. Él nos convierte a la serpiente en una alcahueta. ¿A quién se ha leído La Celestina? ¿Conocen La Celestina de Fernando de Rojas? ¿O el libro de Buen Amor de La Rotaconvento? Se inventan una alcahueta. Nos describe a la serpiente como una alcahueta seductora, salamera, que usa la inteligencia, que capta con inteligencia la atención suspicaz de Eva, que encubre sus engaños con un lenguaje vivaz, pintoresco, con coloquialismos expresivos. Claro, ahí la serpiente es un prototipo bíblico de la inteligencia aplicada a la corrupción. Es lo que Homero en griego describe como metis, ¿no? Metis es el talento propio de Ulises en la Odisea, ¿no? Que
¿Qué palabras tienen en portugués para ese tipo de argucia? Porque hay muchas. ¿Ah? Artimaña, ¿no? Artimaña, astucia. ¿Qué más? Mas se calhar artimanha é mais aquele sentido. Mas é mais contrário à Argucia, artimaña. astúcia. También en español antiguo, y yo creo que en portugués antiguo se existía artero, de arte, ¿no? Que era la traducción, que por ejemplo en inglés todavía, si han visto en en Oliver Twist, The Artful Dodger, ¿no? Artful se usa en inglés del 19 con el sentido de astuto, de artimaña. Añagazas, que es un arabismo que existía en portugués antiguo y que existe en español moderno, ¿no? Y en hebreo, en árabe, gila, es inteligencia aplicada, maña, ¿no? Y claro, aquí lo que hace Rayel es que en este pasaje que les dije, hay muchos añadidos para que la serpiente suene como una alcahueta. Por ejemplo, lo de Doña Necia, ¿no? Ese Doña Necia no está en el hebreo. Ese Doña Necia, ¿cómo sería en portugués Doña Necia? Decirle a Eva, you, Mrs. Necia, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es un apóstrofe picaresco, ¿no? Porque quiere asusarla a comer. Luego le dices, oh, qué bien dices, amiga. Eso tampoco está en el hebreo. Qué bien dices, amiga. Es como, yo te entiendo, amiga. Tratar de establecer un vínculo de intimidad con Eva. Qué bien hablas. Trata de halagarla, de seducirla, ¿no? De captar su atención. Y además el refrán, que sobre negro no tiñe tinta, no se puede escribir negro sobre negro. Eso es un refrán popular en español antiguo. Me imagino que tiene que haber un buen equivalente en portugués antiguo. En mal se finge la alegría, sobre negro no hay tintura. Eso está en la égloga de Cristino y Febea de Juan de la Encina, ¿no? O sea que pone ahí un refrán popular para remachar la lógica suasoria de su estratagema. Ninguno de estos retoques, Doña Necia, qué bien dices, amiga, sobre negro no tiñe tinta, nada de esto está en el hebreo. Pero representan un intento concertado por conferirle credibilidad al lenguaje de la seducción. Que el personaje, o sea, el lenguaje que adopta aquí es el casi de un sermón, el del homilista que quiere entretener a la audiencia con un buen cuento, con una buena historia, ¿no? Y tiene estos retazos de los registros orales del vernáculo. Este refrán, que bien dices, amiga, el Doña Necia, está tomado de la lengua oral. Son gestos, ¿no? Gestos estilísticos de el habla conversacional que vienen a enriquecer su recreación literaria de la fuente hebrea, ¿no? O sea, son pinceladas caracterológicas inspiradas en la lengua oral de su momento y que eran perfectamente inteligibles para sus receptores. Es muy a tono con el prodece et delectare, ¿no? Con las artes predicandi. Y sobre todo, claro, lo que él hace con la serpiente, como Rojas con la Celestina, es crear la figura bíblica de un personaje de inteligencia, de una inteligencia dirigida con un centro de gravedad racional que le confiere una capacidad temible de socavar voluntades a esta recreación poética del personaje bíblico. En resumen, este texto, y podría glosarlo, pero con esto acabo, está a la altura literaria de nuestra mejor prosa del momento. O sea, es una recreación de una leyenda rabínica hecha con un oído muy atinado para la lengua hablada. El autor lo que hace es novelizar un midrash y muestra aquí, claro, que además de ser un gran traductor y un gran exégeta, es también una figura que está integrada dentro de la sensibilidad literaria del siglo XV. Y esto es fascinante, ¿no? Esta cumbre cuatrocentista, se gesta en la misma línea que las fecundas traducciones de los siglos anteriores. Esta Biblia, en la que estaré trabajando por 15.000 años hasta que no me quede en cana, epitomiza en el siglo XV la impronta formativa de la herencia civilizacional andalusí, ¿no?
de nuevo, el papel que desempeña la interacción entre judíos, cristianos y musulmanes como el crisol de esta cultura literaria. Mentir con arte, decía el Pinciano, es muy dificultoso. Y claro, no hay nada más cervantino que esta consigna novelística que anticipa mi rabino con esta alcahueta bíblica. Muchas gracias.